Hola, damos comienzo a la segunda parte de la segunda clase de elementos de C++ y ya hemos tocado dos temas fundamentales como clases y objetos y como sobrecarga y polimorfismo. Así que en esta parte de la clase vamos a ver algunos temas menores pero sumamente usados en C++ y comenzamos por ver el funcionamiento del operador ampersand al declarar una variable y que luego utilizaremos para la transferencia a funciones, lo que en C++ vamos a llamar transferencia por referencia. Lo que en C llamamos transferencia por referencia, en C va a ser transferencia por puntero, transferencia por dirección o transferencia por referencia simulada. Pero ya vamos a llegar a ese punto, así que vamos a empezar por estudiar cuál es el comportamiento del operador ampersand en la declaración de una variable, así que nos vamos a mudar al dev. Aquí tenemos preparado el programa con el título de operador ampersand, pero en realidad el programa está vacío, no tiene nada como ustedes pueden ver. Tiene declarada una variable a y vamos a declarar también una variable entera b. Y luego vamos a ver cuáles son los valores para a igual a %d. Fíjense que estoy usando el viejo printf, b igual a %d. Podemos sacarle una de esas líneas. ¿Y de dónde voy a sacar esto? De a y de b. Bien. Podemos cargar a con algún valor inicial y conocido, a igual a 25. Obviamente la ejecución de este programa me va a dar que a tiene 25 y b tiene basura. B tiene este valor que no se lo cargamos. Bien, ahora vamos a declarar a b de una manera diferente. Ya conocemos que si le ponemos el asterisco, b termina siendo un puntero a entero. Pero en vez de ponerle el asterisco en la declaración, vamos a ponerle el ampersand. Lo voy a separar para que se note, pero esto bien podría estar junto, podría estar pegado, podría estar separado. Entonces yo voy a compilar esto y acá tenemos protestas del compilador que me dice que b fue declarado como una referencia, pero nunca fue inicializado. Entonces, ya esto nos da algún tipo de pista. No es declarar a b como una variable, sino como una referencia. Y por otro lado nos dice que nunca fue inicializado. Quiere decir que, y no la voy a inicializar antes de declararla, quiere decir que el único lugar donde puede ser inicializado b es en este momento. ¿Cómo voy a inicializar a b? Le doy un valor constante. No, esto tampoco es correcto. ¿Con qué voy a inicializar a b? Lo voy a inicializar como a, dado que b es una referencia. ¿Qué es en definitiva b? b es un alias. Es una referencia a una variable del mismo tipo, a una variable entera existente. O sea, b es una referencia a, pero no una referencia de tipo puntero, porque b no tiene una dirección, sino que b es otro nombre para la variable a. Bueno, veamos si esto es así. Por lo menos el compilador está funcionando. Y veamos qué ocurre al ejecutarlo. Al ejecutarlo estamos viendo que b ahora también nos muestra el 25. O sea, muestro a, muestro b,
también nos muestra el 25. Entonces, vamos a ver si efectivamente B es un alias de A. O sea, ¿qué es un alias? Un alias es otro nombre para la misma cosa, otro nombre para la misma persona. Bueno, carguemos a B con algún otro valor distinto. Ahí está. Compilamos, está todo bien. Ejecutamos. Y vemos que luego de haber cargado a B con 876, A también quedó cargado con 876. Por lo tanto, lo que hacemos con uno pasa con el otro. Restaría, para salir definitivamente de dudas, ver cuáles son las direcciones de ambos. Este ampersand ahora, bueno, primero que está puesto en la parte de texto, o sea que no interesa. Pero ahora le voy a pedir las direcciones. Esto ya es el operador de tipo puntero, que quiere decir la dirección de. Quiero ver cuál es la dirección de A y quiero ver cuál es la dirección de B. Se lo pido como una impresión de tipo puntero. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Compilo, ejecuto. Y bingo, lo que estamos viendo es que las direcciones de ambos son iguales, lo cual significa que A es B y B es A, por eso el comportamiento anterior. Así que esta es la comprobación de qué significaría declarar a una variable como tipo ampersand. ¿Qué significa? Significa que es un alias de una variable de tipo tipo. ¿Para qué sirve esto? Bien, así como está, no sirve para nada. Pero vamos ahora a darle una aplicación y para eso vamos a irnos a otro programa. Los programas de esta serie que estamos haciendo se van a llamar programas CCC 1, 2, 3, 4. En la primera clase fueron los C, en la primera parte de la segunda los CC y ahora en la tercera los CCC. Así que en este programa número 2 también el tema es el operador ampersand. Saco esto que tengo aquí, cargo a A con un valor, imprimo el valor de A y vamos a poner los tipos de transferencia que conocemos. Transferencia por valor. Bien, transferencia por valor. Ya como no voy a ver las direcciones y darle formato, directamente podría poner el cout, así nos vamos acostumbrando. Cout, inyecto en el flujo, transferencia por valor. Cambio de línea. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el valor de la variable A. Cout entonces le voy a poner antes, bueno, a ver si ponemos la mayúscula, antes de la función A igual, y esto lo sacamos de A. Y vamos a poner entonces
después de, bueno, el de ya lo tenemos puesto, después de la función, alineamos, vemos A. Bien, saquemos esto que está aquí de más. Y en el medio vamos a invocar a la función a la cual le transferimos A. Esta será la primer parte entonces de nuestro programa y la función no la tenemos hecha, así que vamos a encargarnos de eso. Esta función no va a retornar nada, así que void función y recibe un entero, por ejemplo el entero A. Dentro de la función lo que vamos a hacer es que A se duplique. A igual a 2 por A. Bien. Prototipo. Entonces ahí tenemos el prototipo de la función. Y entonces tenemos que cargamos a A con 25. Vamos a mostrar el valor de A. Esperamos ver 25. Vamos a la función donde recibimos A y lo duplicamos. Volvemos y vamos a ver el valor de A. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de A? Piénsenlo. En este momento marco una pausa. Si quieren, detengan el video acá. Paramos. Pausa. Y me dicen cuánto vale. ¿Cuánto vale? 25, 50. Bueno, veámoslo. Ya hicieron la pausa, lo habrán pensado. Así que compilo. Guácala. Está sobrando un paréntesis. Está. Compilo. Ejecuto. Y A vale 25. Por haber hecho la transferencia por valor. Aquellos que se equivocaron y dijeron 50, repasen un poquitito la parte de funciones porque es un error grave. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estamos transfiriendo A, pero en realidad no estoy transfiriendo A, estoy transfiriendo el contenido de A y lo estoy tomando en una cacerola que también se llama A lo mejor por un poco de maldad de mi parte. Bueno, los que me conocen ya saben, los que no, sepan que soy muy tramposo. Lo llamo A para lograr tener un poco más de confusión, lo duplico y vuelvo. Pero recuerden que esta A es local de la función y murió acá. O sea que esta operación que hicimos acá no sirve para nada. Y cuando volvemos al programa principal, A vale exactamente lo mismo, por eso vimos el 25. Quiere decir que en la transferencia por valor, lo que transferimos no se modifica. Salvo, ustedes ya lo saben, en el caso de los vectores, pero el caso de los vectores no es una transferencia por valor, porque no estamos transfiriendo el conjunto del vector, sino solamente la dirección de inicio. O sea que termina siendo una transferencia como la que vamos a ver ahora a continuación, que es la que vamos a llamar transferencia por puntero. Bien, podríamos tener otra variable, o podríamos tener la variable A también, total ya la usamos. Copio y pego acá. Se puede usar la misma variable. Esta variable A. Esta vez la voy a cargar con el valor 33. Y voy a transferir la dirección de A. La dirección de A. A esto lo llamamos en C transferencia por referencia. Y ahora en C++ se va a llamar transferencia por dirección, si quieren, porque esto es una dirección.
o por puntero, porque la vamos a tener que recibir en un puntero. Bueno, el nombre que ustedes le quieran poner. Entonces, antes de la función A vale 33, después de la función y no sé. Y en la función vamos a recibir la dirección, por lo tanto la función no es igual a esta. En la función vamos a recibir la dirección de A, por lo tanto la vamos a recibir en un puntero. Ahí lo voy a llamar P. P, ahí está. Como recibimos en P la dirección de A, ya no tenemos acá A. Lo que tenemos es su dirección. Por lo tanto, para cambiar el valor de A, para trabajar sobre el valor de A, P tiene la dirección de A, por lo tanto el contenido de P es la dirección de A. Lo apuntado por P es A. O sea que A, que es lo apuntado por P. Asterisco P. Bien. Y acá, entonces también, asterisco P. A ver si lo separo. Terrorífico. Dos operadores y que encima son iguales. Wow, ¿esto qué era? ¿Qué será? ¿El 2 por un lado y esto será un puntero a puntero? ¿Este será el producto y este un operador de tipo puntero? ¿Cuál tendrá precedencia? Pánico. Bien, ahí yo estoy determinando la precedencia de tipo puntero con el paréntesis. Vamos a correr esto y verlo, para lo cual vamos a poner el prototipo. Bien, acá tenemos un ejemplito hermoso de sobrecarga de funciones. Todavía no le preguntamos al compilador qué opina de esto, pero observen que la función se llama igual, pero los argumentos son distintos. O sea, un parámetro formal es un entero y el otro es un puntero entero. Por lo tanto, acá el compilador no tendría nada que decir. Y en cuanto a esto, ya elegimos nuestra precedencia, así que podemos ver qué pasa. Y no pasa nada, compila perfectamente. Ejecutamos y lo que estamos viendo es que, bueno, lo anterior ya lo habíamos visto y lo dejo. Y en el caso de la transferencia por puntero, como transferimos la dirección, estamos trabajando sobre el original y por lo tanto a la vuelta el valor de A se modifica. El valor de A se modifica. Vamos a avanzar un poquitito más. Le voy a agregar unas líneas acá para separarlo un poquito más de lo que está arriba. Sí, siempre pasa lo mismo acá. Bien. Y le voy a sacar el paréntesis. Y resulta que el operador monario va a tener precedencia frente al operador binario. Bueno, si esto es así, nos va a dar lo mismo. Y efectivamente nos da lo mismo. Lo voy a dejar así, pero si ustedes les da cosita, entonces anoto acá que esto es lo mismo que 2 por paréntesis asterisco P y cierro el paréntesis. Se los dejo acá marcado, pero esto ya vieron que funciona perfectamente. Bien, en el primer caso nosotros transferimos a la función los 4 bytes de A. En el segundo transferimos los 4 bytes de la dirección de A. Ahora, A podría ser una estructura monstruosa de grande y transferiríamos 500 bytes, mientras que en el segundo caso solo transferimos los 4 bytes de la dirección. Quiere decir que al transferir grandes datos de grandes volúmenes conviene
esta transferencia por puntero si es que queremos modificar el original. Bien, avancemos entonces ahora un poquito más y voy a copiar, observen que voy a copiar la parte de transferencia por valor. Copio, pego, le voy a agregar esas dos líneas extra que tenía. A lo voy a cargar con otro valor, 44. Le voy a cambiar el título, le voy a poner transferencia por referencia. Vamos. Transferencia por referencia, que el hecho de que cambie el título no cambia nada. Está antes de la función A vale tanto, después de la función A vale tanto. Y transfiero A. Quiero que noten que esto fue una copia descarada de la transferencia por valor y que no cambié nada significativo. El contenido y el titulito no hacen a la cosa. Y voy a copiarme la función, la primera, también copia descarada, pero en este caso voy a decir que esta A de la función, que es local de la función porque es un parámetro formal, es un alias de la A de arriba. Vamos a poner el prototipo porque esta cabecera ya es distinta. Saco el nombre del parámetro formal y el formato que tiene esto es un int ampersand. Int ampersand. Bien, y ahora presten atención a esto. Vamos a compilar y nos está marcando un error en la primera llamada, pero no importa que sea la primera llamada. Veamos qué me dice. Call of overloaded function int ampersand is ambiguous. Traducción. La llamada a la función sobrecargada, función int ampersand, es ambigua. ¿Qué es ambigua? Significa que no sabe a cuál corresponde. ¿Por qué? Si tienen distintos parámetros. Tienen distintos parámetros, pero no tienen distintos argumentos. El argumento que transfiero acá es un entero y el que transfiero acá es un entero. O sea, cuando yo voy a mandar algo a esta función, ¿qué mando? Un entero. Y cuando mando algo a esta función, ¿qué mando? Un entero. Conclusión, estas dos no se pueden sobrecargar porque el compilador no puede discernir entre una y la otra. Por lo tanto, a esta la voy a tener que llamar distinta. Esta va a ser func. Así que en este caso, esto va a ser func. Y en el caso de abajo, esto va a ser func. Bien. Compilo, a ver si se le pasó la bronca al compilador. Sí, está todo bien, fenómeno. Esta A, que si quieren le ponemos otro nombre para que no sea el mismo que el de arriba, pero recuerden que es local de la función, pero a este punto preferiría no armar bardo y que quede claro. Le voy a poner B, y así se parece al ejemplo anterior. Y entonces B se va a cargar con 2 por B. Pero en este caso B es A. Porque lo que hemos hecho acá en la función al declarar a B como int ampersand y recibir A, recibir entre comillas, es el equivalente de lo que hicimos en el programa anterior cuando dijimos que B iba a ser un alias de A. Aquí lo es. ¿Qué estamos transfiriendo a la función? Nada. Bueno, pero 4 bytes, 2 bytes, medio byte, nada.
¿Quién resuelve esto? Esto se resuelve a nivel de compilador. Por eso cuando hablamos de que el compilador de C++ es mucho más complejo que el compilador de C y por lo tanto los programas ejecutables que voy a obtener van a ser no tan cortitos como los de C, bueno, es así. Por eso también decimos que no tenemos ninguna ventaja en compilar en C++ un programa que es C. El programa C lo compilamos en C. Bien, y compilamos en C++ aquello que utiliza herramientas de C++. Vamos a compilar entonces el programa. Parece que está todo bien. Ejecutamos y entonces podemos ver que en la transferencia por valor lo que recibimos a la vuelta de la función, en realidad no recibimos nada, no se modificó el original. En la transferencia por puntero sí se modificó el original y en la transferencia por referencia se modificó el original. Se modificó el original. Quiere decir que toda vez que nosotros querramos modificar el original, es muy conveniente hacerlo. Hacer la transferencia por referencia. Porque no estamos transfiriendo a nada y se resuelve a nivel de compilador. Ahora, peligro. El usuario, cuando hace esto, puede suponer que está transfiriendo por valor y que este valor no va a cambiar. Entonces, podría ser que por error o por malicia el valor cambiara y el usuario se sorprende o ni siquiera se da cuenta de que el valor cambió porque en realidad lo que él pensó que transfería por valor lo está transfiriendo por referencia. Para evitar este error, yo lo voy a poner y luego lo voy a sacar, es que en las funciones en donde no se quiere cambiar el valor recibido porque no corresponde, se utiliza el modificador const. Lo habrán visto en algunas funciones, como en el caso del fwrite, cuando yo le voy a dar la dirección de la cual voy a tomar los datos que van a ir al archivo, aparece que la dirección de esa área tiene el modificador const, porque la función se compromete a no modificarme eso que tengo en esa área de memoria, o sea, no puede hacerlo. Entonces aquí, si nosotros queremos asegurarnos de que no se modifique el valor original, le ponemos const. Entonces yo compilo y si intento modificarlo dice error, se intenta modificar una referencia read only. No es que const hace una constante. Esto deberíamos saberlo de funciones, pero por las dudas lo refrescamos. Lo que hace const sobre una variable es, la deja siendo variable, pero la hace read only. La única posibilidad de modificarla está en el momento de la declaración. Entonces con esto me aseguro de que esto no pueda ser modificado. Ahora lo voy a sacar porque el objetivo del programa era justamente chequear que esto se modificaba, pero ya saben entonces que ante la duda utilizamos el modificador const. Así que ejecutamos, vemos lo que teníamos de no modificación del original y en los otros dos casos modificación del original con la transferencia por referencia en C++, que es sumamente utilizada. Quiere decir que cuando ustedes vean un programa y aparezca este ampersand, ya saben a qué nos estamos refiriendo y nosotros en alguno de los programas venideros la utilizaremos también. Así que entonces con esto terminamos el primero de los puntos que componen esta clase y vamos a pasar ahora al segundo de ellos. Continuamos con el siguiente punto, que es gestión dinámica de memoria en C++.
Primero vamos a hacer un chequeo, una verificación de la gestión dinámica de memoria tradicional hecha en C++. Y luego vamos a presentar dos nuevos operadores que nos da el C++ con ventaja, porque vamos a ver cuál es la diferencia con los tradicionales. Pero para eso primero vamos a ver cómo se comportan nuestras tradicionales funciones malloc y free para esta gestión. Así que nos vamos a mover al IDE y tenemos preparado acá un programa de gestión dinámica con operadores tradicionales. Lo que tenemos hecho aquí es una clase que solo tiene un constructor, un destructor y una función. En el constructor simplemente ponemos la palabra constructor en la pantalla y paramos. En el destructor ponemos la palabra destructor en pantalla y paramos. Y en la función ponemos que esta es la función y paramos. Simplemente para ver cómo activamos cada uno de ellos. Nosotros ya vimos que cuando declaramos un objeto se activa el constructor, cuando el objeto se destruye, el que se activa es el destructor, y cuando llamamos a la función, por supuesto, esta se ejecuta. Entonces vamos a ver cómo sería un objeto dinámico. La clase era alfa, por lo tanto, un puntero a un objeto alfa sería un alfa asterisco, y lo llamo P. No tengo un objeto, tengo un puntero al objeto, por lo tanto hasta acá nada ha pasado. Si vamos a gestionar memoria para este objeto, entonces utilizaremos P igual a malloc de size of alpha. Bueno, todo al revés. Malloc de size of otra vez. Murphy, por favor. Size of alpha. Bien, esto que en C puede funcionar, en C++ no va a funcionar de ninguna manera porque malloc me entrega una dirección pero con un formato void asterisco, porque malloc no sabe para qué yo estoy pidiendo esta memoria. Por lo tanto es necesario castear. ¿De qué tipo quiero que sea lo que me entrega? De tipo alfa asterisco. Ahí tenemos el casting, alfa asterisco, malloc de size of alpha. Compilemos hasta aquí, a ver qué me dice el compilador. Bueno, el compilador me dice que está todo bien, entonces podemos continuar. Una vez que nosotros tenemos el puntero que apunta al objeto, vamos a invocar a la función. Si nuestro objeto fuera x, sería x.función, pero nuestro objeto no es x. X no existe. De hecho, no hay ningún objeto con ningún nombre. Lo que sí tenemos es que P lo está apuntando. Podríamos reemplazar x por asterisco P, entre paréntesis, punto función, o utilizar directamente el operador flecha. P, que apunta a función, activará entonces la función. Y por último, vamos a liberar lo que pedimos, o sea, free P, con lo cual damos por concluido nuestro ciclo de generación dinámica, el uso del objeto y la liberación. Y luego el fin del programa, y entonces vemos cómo se comporta esto. Compilamos
está todo bien, ejecutamos, vemos esta es la función, acá estamos detenidos en el getChar, pero no vemos el constructor, feed del programa y tampoco vimos el destructor. ¿Qué significa esto? Esto significa que las funciones de gestión dinámica de memoria tradicionales me gestionan el espacio de memoria para el objeto, pero no se dan cuenta de que estamos instanciando un objeto y que éste tiene asociados un constructor, y cuando estamos liberando esa zona de memoria, que hay asociado un destructor. O sea, es nada más que el espacio. Acá no hay ningún tipo de inteligencia sobre lo que se está haciendo. Por lo tanto, vamos ahora a pasar a un nuevo programa, que va a ser nuestro programa 4, en donde vamos a presentar a los nuevos operadores de C++, nuevos operadores que se llaman new y delete. No son funciones, como en el caso de malloc y free. No son funciones, sino que son operadores y no necesitan tener ninguna cabecera asociada. Malloc y free necesitaban tener o bien alloc.h o bien standardlib, que aquí la teníamos. ¿Cuál es el formato de operación para new? Lo voy a mostrar acá escrito, después lo voy a sacar. Si tenemos un puntero que apunta a un tipo de dato tipo, nosotros podemos gestionar directamente el espacio. Fíjense que new aparece en negrita, indicándole que queremos un new tipo. Ya directamente el operador new me da la dirección con el formato de puntero a tipo y por lo tanto no se requiere el casting. P igual a new tipo. Ejemplo, si fuera un flotante, por ejemplo, float asterisco P, simplemente tendríamos P igual a new float. Quiere decir que asterisco P sería un flotante. Esto lo tengo acá como ejemplo, ya lo voy a borrar. ¿Y qué ocurriría si quiero un vector? Lo que con malloc sería pidiendo malloc de ¿cuánto el vector? N variables, ok, de n por size, bueno, lo dejo en mayúscula, total, esto no lo voy a compilar, size of tipo. Esto sería de la manera tradicional. ¿Cómo sería esto en C++? P igual a new tipo de n. Y con esto tendríamos n elementos, el espacio para n elementos de tipo tipo. Bien, primero vamos a trabajar con el objeto del programa anterior, verificando el comportamiento. Luego entraremos a verificar esto con un vector de objetos. Así que esto ya lo hemos visto, lo voy a sacar y nos vamos directamente a focalizar en lo que tenía nuestro programa. Un puntero a alfa, alfa asterisco P. ¿Cómo gestiono entonces con los nuevos operadores? P igual a new alfa.
parece mucho más simple que el operador, la función tradicional. ¿Y cómo funciona el operador de liberación? Simplemente delete, fíjense que aparece en negrita, es un operador, delete P. Entre paréntesis, si quieren lo ponen entre paréntesis porque eso encierra a P, pero no es una función delete, sino que es un operador, así que con esto tendríamos completo nuestro programa de gestión dinámica. Veamos la compilación, compila perfectamente, ejecutamos y ahora que utilizamos new sí está preparado para reconocer la existencia de un constructor y aparece entonces la frase constructor. Luego invocamos a la función y luego cuando delete elimina el espacio de memoria del objeto, aparece la ejecución del destructor. Luego de esto viene el fin del programa. Entonces estamos viendo que con estos operadores podemos trabajar gestionando y eliminando objetos dinámicos y que estos se comportan como la declaración tradicional de un objeto. Vamos a ver ahora cómo gestionamos un vector de objetos dinámicos o un vector dinámico de objetos, como ustedes lo quieran llamar. CCC4 guardamos como CCC5 para el vector. Vamos a llamar a esto vector dinámico de objetos. Vamos a utilizar, por supuesto, los operadores nuevos, new y delete. Podemos poner un define en, digamos, 5 objetos. Y entonces instanciamos alfa asterisco p es el puntero, p igual a new alfa de 5, ADN, mejor dicho, que para eso lo definimos. Bien. Ahora, vamos a llamar a cada una de las funciones, por lo tanto, vamos a hacer un lazo for, no declaré la variable i, vamos a declararla int i igual a 0, mientras que i sea menor que n, i más más. Y entonces lo que invocamos aquí es cada uno de estos punteros, o sea, p más i, que apunta a función. Por último, delete p. Y vamos a ver cómo es que esto se comporta. Esto era CC5, compilamos, compila perfectamente, y entonces pasamos a ejecutar. Hemos instanciado un vector de 5 objetos, así que hay 5 constructores. Constructor, bueno, 5 veces. Y ahora pasamos a un lazo donde invocamos 5 veces a las funciones, pero aquellas que están siendo apuntadas por p más i. Suponemos que esta es la función del primer objeto, la del segundo, la del tercero, la del cuarto y la del quinto objeto. Y ahora pasamos a eliminar el vector haciendo un delete p. P que tiene la dirección del vector. Tenemos un destructor y no tenemos nada más. Solo un destructor. Entonces, ¿cómo es? Teníamos 5 objetos, pero se destruyó uno solo. Volvamos sobre este punto. Hasta ahora funcionó todo bien. Acá tenemos el punto clave. Habrá que decirle que es un vector de 5 objetos.
Compilo, parece que no, me dice que no es un argumento válido para delete. Bueno, le saco el n, epa, por lo menos para indicarle que se trata de un vector. Compilo, no. Bueno, le podemos dar 1000 vueltas. Le podemos dar 1000 vueltas. Vamos a ir directamente a la solución. Delete corchete P. Entonces, uno puede decir cómo. Tiene que estar el corchete al revés, tiene que estar adelante. ¿Cómo es esto? A ver si lo separo, qué me dice la compilación. Está todo bien. Si lo junto acá, está todo bien. Si lo junto acá, también está todo bien. Y si lo separo, también está todo bien. Bueno, le podemos dar 1000 vueltas para ver qué es esto, pero en realidad si nos ponemos a investigar vamos a descubrir que delete corchetes es otro operador de eliminación, esta vez para vectores. Si pusimos el puntero P solamente, va a eliminar el objeto que está en el lugar P. O sea, si pudiéramos darle una cédula de identidad a cada objeto, veríamos que el que está siendo eliminado es el primero de todos. Y los otros cuatro no. Entonces, si queremos eliminar el vector, la forma será con el operador delete corchetes. Bueno, vamos a ver cómo es que se comporta esto. Así que compilamos, ejecutamos, vamos a agrandar esto y tenemos los 5 constructores. Invocamos a la función y tenemos los 5 llamados a la función y ahora tenemos los 5 destructores y finalmente termina el programa. O sea que la conclusión es que para el caso de trabajar con vectores, bueno, la declaración es como manifestamos acá, lo cual es muy simple, pero hay que recordar que en el caso de la destrucción necesitamos el operador delete corchetes. Así que con esto terminamos esta otra parte de esta segunda parte de la segunda clase de C++. Son temas cortos y estamos listos para abordar el siguiente tema. Nuestro próximo tema es miembros estáticos de una clase. Pero antes de ver qué comportamiento tienen los miembros estáticos, vamos a ver cuál es el comportamiento de una variable que la afectamos por el modificador static. Este tema probablemente se tendría que haber visto en funciones, pero está bueno recordarlo porque en algún momento nos va a hacer falta cuando vemos estructuras avanzadas de datos o alguna cosa así, vamos a tener que usar este modificador static, entonces tenemos que tener en claro cuál es su aplicación. Así que nuestro tema general ahora es miembros estáticos de una clase, pero primero vamos a ir al dev y vamos a encarar un programa en C. Observen que este programa se va a llamar static.c, que tiene como objetivo estudiar el comportamiento del modificador static, así que le voy a tener que sacar todo lo de C++, porque si no me va a dar un error grande como una casa. Le voy a sacar el using namespace, la clase que teníamos en el programa anterior, la función, todo esto fuera. Por ahí el define 5 me sirve. Sí, 5, 8. Y voy al programa principal. Voy a declararme una variable de control de lazo y
voy a hacer un lazo de n vueltas. Vuelo todo lo que era de C++. Dentro de este lazo lo que voy a hacer, esto me puede servir, dentro de este lazo lo que voy a hacer es invocar a la función función. Eso me sirve. Luego, chau, delete y listo. O sea, el programa principal simplemente es pegar un montoncito de vueltas e invocar a la función función. La función función, que no retorna nada, y no recibe nada, va a declarar dos variables. Las voy a declarar separadas. Una variable entera a, una variable entera b. Voy a poner el prototipo. Bueno, lo pongo acá. Ahí está el prototipo con el define. Y entonces lo que voy a hacer acá es cargar, en cuanto declaro la variable a, la declaro con un número. Pongamos que el número sea 23. Son 8 veces 40. 40 para A. Y vamos a cargar a B con 50. 50 para B. Ok. Entonces acá lo que vamos a hacer es un printf para ver cuáles son sus valores. Printf cambio un par de veces de línea, pongo un par de espacios de tabulación y entonces A igual a %d, total esto no va a cambiar de dos dígitos, B igual a %d. ¿Y de dónde lo saco esto? Lo saco de A y lo saco de B. Y luego lo que voy a hacer es como prepararme para la siguiente vuelta. Incremento A, incremento B, y acá se acabó esta historia. Podría haber puesto acá la impresión de A++ y B++ y hacer lo mismo que esto, pero lo que quiero es que esto quede bien claro. Declaramos las variables A y B, A con 40, B con 50, mostramos sus valores y luego incrementamos las dos variables, y esto lo hacemos 8 veces. Un programa bien simple. Entonces, compilo, esto C, ahí se compiló, ejecuto y lo que estamos viendo es que las 8 veces A vale 40 y B vale 50. Cosa que podíamos esperar porque cada vez que yo entro en la función declaro variables locales A y B, las muestro con 40, con 50, las incremento, pero las dos se mueren acá. Así que siempre que entro a la función tengo las nuevas variables A y B que se cargan con esos valores. Lo que vamos a hacer ahora, una cosita, podríamos agregarle a esto las direcciones de estas dos variables. A ver, de manera que no me modifique mucho el programa. Copiar, control V. Entonces acá, para ver las direcciones, lo que voy a hacer es sacarle
No, uno va a tener que quedar. A ver. Acá vamos a agregar uno para separar entre uno y otro. Lo voy a poner acá. Voy a poner acá las direcciones que le tocan a cada uno. %P. Y para B, %P. Así voy a hacer. Así que esto no va. Y después de A, voy a ver la dirección de A. Y después de B, voy a ver la dirección de B. Ahí está. Y la línea de acá abajo, entonces no va. Ejecuto y veo que A siempre vale 40, B siempre vale 50, cosa que esperábamos, y A tiene la dirección 22FBC, o 8C, no alcanzo a ver, 8 creo que es, mientras que B tiene 22FE88, o sea 8, 9ABC, difieren en 4 bytes, que es el tamaño de un entero, o sea que están pegadas una a la otra y están en zona de pila. ¿Por qué siempre me da la misma dirección? Porque salgo de la pila al salir de la función y luego el lazo me mete de vuelta en las mismas condiciones. O sea que las variables están cayendo en las mismas direcciones que fueron dejando. Eso es lo que pasa, por eso vemos el mismo número. Pero lo que me importa es que las dos están una al lado de la otra y en zona de pila. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el modificador static a una de ellas. Static B. Compilamos y vemos qué pasa. Ejecuto y lo que estoy viendo es que B se va incrementando. 50, 51, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa que veo es que ahora B fue a parar a un lugar bastante alejado de la variable A. B no está en zona de pila. Entonces, la explicación de esto. Vamos a ver la función. Cuando entramos en la función la primera vez, el C dice, hay que declarar una variable A, la declaramos, con el valor 40 lo asignamos. Hay que declarar una variable B, sí, y le asignamos 50. Ojo que está static. ¿Dónde va a ir a parar B? Va a ir a parar a la zona estática o global. Bien. Incrementamos los dos y nos vamos. Al irnos, se recupera la dirección de retorno y se abandona la zona de pila que se asignó a la función. Por lo tanto, A se muere. Pero B no está en esa zona, así que B permanece. La vez siguiente, cuando entramos, dicen, bueno, hay que declarar una variable A y cargarla con el valor 40, listo, la declaramos. Hay que declarar una variable B y cargarla con 50. ¿En dónde? En la zona estática. Pero ya hay una variable B en la zona estática asignada a esta función. Bueno, entonces no declaramos nada. Y B queda con el valor incrementado, con el 51. Ahora voy a hacer una aclaración con respecto a esto. El modificador static no transforma a una variable que se está declarando en el programa principal o en una función, no la transforma en global. Lo que hace es ubicarla en la zona estática, con lo cual esa variable no es redeclarada y por lo tanto no es reasignada. ¿El efecto cuál es para nosotros? Que la variable estática recuerda el valor que tiene. Recuerda el valor que tiene. ¿Cómo sabemos que no hizo que B fuera global? Muy simple. B no se ve desde otras funciones ni desde el programa principal. El scope se limita, la visibilidad se limita a la función donde fue declarada. Entonces yo podría tener otra función llamada, no sé, función 3 y declarar una variable estática B para esa función. Sí, por supuesto. Pero ya hay una variable B
en el área estática. Sí, pero esa variable b que está es la de la función. Si yo tengo otra función, tendrá su propia variable b del tipo que se le dé la gana y son variables distintas. Lo pueden probar esto. Yo ya lo he probado, o sea que no quiero abundar en esto porque el tema es C++, pero si quieren lo pueden experimentar. Así que nos quedamos con la conclusión de lo que hace el modificador static. Hace que la variable no muera al salir de la función y por lo tanto recuerda los valores que tiene si yo llego a entrar en la función y la redeclaro. Así que entonces ahora que tenemos claro el modificador static, podemos ver qué es lo que pasa cuando hacemos estáticos los miembros de una clase. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando hacemos que uno de los miembros de una clase sea estático. Para eso vamos a ver el comportamiento en el dev. Y aquí tenemos un programa que ya está un poco armado para que no perdamos tanto tiempo escribiendo. Y es sumamente simple. Todos los miembros de la clase que estamos usando son públicos. Un miembro A, un miembro B, comunes, enteros, y un constructor alfa que carga al miembro B con el valor 30. Y vamos a ver cómo es el comportamiento. Instanciamos el objeto X de la clase alfa y pedimos que nos muestren en este momento cuánto vale el campo A y cuánto vale el campo B. Recuerden que el campo B fue cargado por el constructor con 30 y el campo A no, o sea que en el campo A esperamos cualquier cosa, basura. Posteriormente cargamos, dado que son públicos los dos miembros, cargamos con dos valores, 67 y 77, y volvemos a mirar y hasta ahí es nuestro programa que compilamos y miramos y vemos que A tiene basura, B tiene 30, que ahí lo puso ese valor el constructor, y luego de la carga A tiene 67 y B 77. Bien, entonces ahora vamos a instanciar otro objeto que llamamos i, alfa i, y entonces miramos qué es lo que pasa en el objeto x con los valores a y b y qué es lo que pasa en el objeto y con los valores a y b. Nadie cargó i.a, por lo tanto acá estamos esperando ver basura. Así que vamos a ver cómo es el comportamiento hasta este punto. Vemos los primeros valores que habíamos visto, basura para A, el 30 que cargó el constructor y los valores que cargamos nosotros. Entonces ahora, luego de instanciar el objeto i, vemos que A tiene 67, B 77, y tiene A basura y B con 30 que cargó el constructor. Hasta acá todo normal. Bien, ahora cargamos ahí con nuevos valores, valores de 4 cifras, y miramos otra vez X e Y. Entonces, volvemos a ver lo que habíamos visto antes. Habíamos llegado hasta que instanciamos Y, y en Y tenemos basura y lo que cargó el constructor. Y luego cargamos Y con nuevos valores. A sigue teniendo los valores que tenía antes y tiene los valores nuevos. O sea, nada extraño. Y ahora por último, le pedimos que nos muestre en qué lugar están, fíjense la impresión de tipo puntero, en qué lugares están de memoria XA, XB y A e IB. Acá lo estamos pidiendo.
con lo cual se terminaría ya nuestro programa. Entonces vemos lo que hemos visto recién, cada uno se carga independientemente, y por último las direcciones son 22FE98, 22FE9C, dado que son enteros, difieren de A4, 22FE90 y 22FE94, o sea que las variables de estos objetos están una a continuación del otro en la memoria. Bueno, hasta acá nada que no esperáramos. Lo que vamos a hacer ahora es que uno de los dos miembros, el B por ejemplo, sea un miembro estático. Static B. Compilamos y acá tenemos ya un problema. Dice que hay una referencia indefinida a alfa B. Bien, presten atención a este tema porque es compilador dependiente. Algunos compiladores requieren que se avise que B va a ser una variable estática, como que la declaráramos global, pero ya está declarada acá. O sea, lo que tenemos que hacer, y lo hacemos después de crear la clase alfa, si no, alfa de acá para arriba no existe. Entonces, aviso que la variable entera, no B, sino alfa B, o sea, B que pertenece a alfa, existe como variable estática o, si quieren, como variable global. Esta indicación es un requerimiento para que el compilador atraviese esta situación. Y ahora vamos a ver el mismo programa cómo se comporta. Yo les voy recordando lo que va pasando. En este caso, instanciamos el objeto X, perdón. A tiene basura y B tiene el valor 30 cargado por el constructor. Luego de asignarle valores 67 y 77, vemos esos valores en los campos A y B de X. Y ahora pasamos a instanciar el objeto Y. Al instanciar el objeto Y tenemos en el campo A de Y basura y en el B 30 que lo cargó el constructor. Lo que empieza a ser sorprendente es que el campo A de X mantiene el 67, pero el campo B no mantiene el 77, sino que tiene el mismo valor que el constructor cargó en el campo B del objeto Y. O sea, la instancia de Y modificó el contenido del miembro estático. Ahora cargamos a Y con nuevos valores. Le dimos a A 67, 67 y a B 99, 77, lo cual modificó B de el objeto X. Quiere decir que este miembro estático está ligado en los dos objetos. Por último, si vamos a ver los lugares donde están ubicados estos campos, estas variables de cada uno de los dos objetos, para A, 22FE9C, 22FE98 están en zona de pila, pero para B no. B se fue ya lejos, 49, 20, 20, y es la misma dirección que el campo B del objeto Y. Por lo tanto, lo que ocurra con el campo estático en un objeto está ocurriendo con el campo estático en el otro objeto. Observemos entonces una representación de esto. La clase me está diciendo que tenemos un miembro que es estático. Cuando instanciamos el objeto A tiene funciones miembros, tiene su variable miembro, la que equivale a la que no es estática en la declaración de la clase, y tiene su miembro estático. Pero cuando instanciamos el objeto B, que tiene lo mismo para él,
vemos que el miembro estático está compartido, o sea, es el mismo para los dos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que un miembro estático se transforma en un nexo entre dos o más objetos de la misma clase. Entre dos o más objetos de la misma clase. Vamos a ver entonces ahora qué aplicación podríamos darle a esta situación. Vamos a estudiar una aplicación para los miembros estáticos de una clase, evaluando los comportamientos de los constructores, destructores y funciones de objetos instanciados de las distintas maneras que hemos estado viendo hasta ahora. Así que vamos a movernos al dev. Y vamos a tener una clase sumamente simple, con un constructor, un destructor y una función, en la cual simplemente vamos a estar indicando cuándo se crea un objeto, cuándo se destruye y cuándo actúa la función. Vamos a hacer una modificación sobre esto, pero echémosle un vistazo al programa principal. Estamos declarando aquí un objeto local. Aquí estamos declarando un puntero, o sea, no se está instanciando nada. Aquí estamos declarando un vector local de objetos. Y luego estamos instanciando un vector de objetos dinámicos. Ante cada una de estas situaciones vamos a poner un cartel que indique esa situación para poder verlo. Así que instanciamos instancia de objeto local. Instancia de vector local. Instancia de vector dinámico. Pongamos de 5 objetos, ya que estamos aquí. Vector local de 3 objetos. Bien. Vamos a la función Bueno, estamos en la función, entonces aquí vamos a instanciar un objeto de tipo alfa, y, o sea que en la función vamos a crear un objeto, vamos a invocar a la función que se va a llamar saludar, lo que es función es saludar. Indicamos que estamos por salir de la función, con lo cual este objeto local sabemos que va a desaparecer y salimos de la función. Vamos a poner el prototipo de la función para ir completando el programa. Vamos a declarar una variable i para hacer un barrido.
Y aquí, luego de haber instanciado todos estos elementos y haber vuelto de la función, podemos poner el cartel. No, esto era la copia. Copiemos esto. De nuevo en el main. De nuevo en el main. Entonces ahora vamos a llamar a las funciones de los objetos que tenemos declarados aquí. Saluda el objeto local. Saluda el objeto local, por lo tanto el objeto local era X. X.saludar. Saluda el vector dinámico. Para esto vamos a hacer un lazo for i igual a 0, mientras que i fuera menor que 5, porque 5 eran los objetos dinámicos, y más. Y vamos a hacer que, y ahora sí deberemos chequear esto, p más i, que apunta a saludar. Vamos a chequear que sea la función de cada uno de ellos. Matando al vector dinámico. Esto se va a encargar la función delete corchetes de p. En este momento deberíamos ver los 5 destructores. Este delete p está además. Saluda el objeto local, esto era una copia, saluda el vector local. Vamos a corregir esto. Saluda el vector local. Por lo tanto vamos a copiar el lazo, pero son 3 elementos los del vector local, y el vector se llamaba vec. Entonces directamente, para cambiar este formato, podríamos poner vec más i que apunta a saludar. Podríamos hacerlo. También podríamos poner vec sub i punto. Esto es simplemente para tener una variante. Recuerden que podríamos haber puesto vec más i que apunta a saludar. Y con esto terminamos el programa. Y el vector local va a morir acá, y la variable objeto local también van a morir allí. El asunto es que, ¿cómo nos vamos a enterar de toda esta situación que tenemos aquí indicada en cada uno de estos lugares? Y acá viene el uso de el miembro estático y otro más que los vamos a hacer privados, cosa que nadie pueda modificar
sus contenidos. Entonces voy a hacer una variable i que va a ser el identificador. Lo voy a llamar id. Este va a ser el identificador. Y una variable static int, que la voy a llamar num. Vamos a tener, ustedes ya saben, el problema de que esto debo informarlo para que pueda compilarse, así que tenemos una int, la clase es alfa num ahí la tenemos indicada. Si yo no le asigno nada a num, al igual que las variables globales, se inicializa automáticamente en 0. En el constructor, además, bueno, no va a decir constructor, va a decir que nace el objeto número y el número lo vamos a obtener de su identificación. Y luego tenemos un getChar para poder observar esto. Ahora, su identificación la vamos a obtener del valor de num al que previamente vamos a incrementar. Esto es porque si aparece primero con el valor 0, para que el primer identificador sea el número 1. Pero luego de esto, num recuerda ese número 1, así que la siguiente vez va a ser el número 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, el valor de identificación de cada objeto va a tener que ver con el orden en que fue creado. El que fue creado primero de todos, que ahora lo vamos a ver en el programa, seguramente el objeto local, va a ser el número 1. Ahora lo vamos a revisar. Por lo pronto vamos a darle forma al destructor. Muere el objeto número tanto. Y la función que se llama saludar simplemente va a decir hola, yo soy número, y bueno, el número que le corresponda. Me parece que está todo completo, que no me olvido nada, así que vamos a ver qué dice el compilador. Me está diciendo que hay algo con saludar. Alfa saludar. No la tenemos acá como miembro, así que saludar. Compilamos. Y ahora parece estar todo bien. Bueno, veamos el programa principal de nuevo. Lo primero que instanciamos es el objeto local. Por lo tanto, este va a ser el número 1. Y luego 2, 3 y 4 deberían ser los 3 elementos del vector local. 5, 6, 7, 8 y 9 serían los elementos del vector dinámico y el número 10 sería el de la función. Vamos a ver si esto es así. Y entonces me dice que hay instancia de objeto local y nace el número 1. Luego viene
el vector local de 3 elementos, 2, 3 y 4. Luego viene el vector dinámico de 5 elementos, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, dependiendo del orden del programa, hay que ver qué es lo que hacemos. Vamos a la función, entonces en la función nace el número 10. Luego saluda el número 10. ¿Qué tal número 10? Y ahora vamos a salir de la función y muere el objeto número 10 por ser objeto local de la función. Y volvemos al programa principal, donde saluda el objeto local que era el número 1. El objeto local es el número 1 que tenemos aquí. Luego de esto, creo que le dábamos lugar al vector dinámico. O sea, va a saludar 5, 6, 7, 8 y 9. 5, 6, 7, 8 y 9, toda la banda acá saludando. Y ahora destruíamos el vector dinámico con el operador delete corchete. Vamos a ver ahora si esto es así. Matando al vector dinámico y entonces empiezan a morir 9, 8, 7, 6 y 5. Efectivamente se están destruyendo ni 5 veces el mismo, ni una sola vez, sino que se están destruyendo todos los objetos dinámicos como teníamos previsto. Ahora creo que habían saludado todos. No, falta saludar el vector local. 2, 3 y 4. Hola, 2, 3 y 4. Y vamos a salir del programa. Entonces, ya por abandonar el área de programa, la zona de pila, empieza a morir el último que declaramos, que es el vector local, porque esto es una pila. O sea que el último que declaramos es el primero que se va a morir ahora. 4, 3 y 2. Y ahora va a desaparecer finalmente el objeto local X, que era el 1, 1. Y ya comprobamos que pudimos darle una identidad a cada uno de los objetos que creamos, en donde se recordó el orden de cada uno. Esto va a ser importante en próximos programas, donde el orden de declaración va a darle prioridad a algunos objetos. ¿Y cómo lo vamos a saber nosotros? Lo vamos a saber porque lo vamos a poder identificar de esta manera. El que va a llevar el control es el miembro estático de la clase, pero inmediatamente nosotros lo capturamos en una variable que recuerde ese valor y que debería ser privada para que nadie pueda modificarlo. Así que entonces con esto terminamos el tema de miembros estáticos de una clase y estamos listos para pasar al próximo tema. Nos dirigimos hacia el último tramo de esta segunda parte de la segunda clase de elementos de C++. Vamos a ver el último tema, y este tema trata sobre funciones amigas de una clase. Para ver de qué se trata este tema de funciones amigas, vamos a remitirnos a un programa en C++ y ver el comportamiento que van a tener este tipo de funciones. El programa es tan simple que no anda y lo podemos ver acá. Declaramos una clase alfa que tiene un miembro privado entero que se llama A y un constructor, y nada más que eso. Entonces, el constructor, su tarea es cargar a A con un valor determinado, 25 por ejemplo, y ya está. Esto es el típico caso de la caja fuerte, donde metimos todo adentro y la llave también la metimos adentro, la cerramos, está todo muy seguro, pero nosotros estamos del lado de afuera y no podemos entrar. Entonces, veamos, el programa principal no tiene nada. Empecemos por tener algo. Un objeto de clase alfa llamado X. Y vamos a pasar este objeto
a la función mirar que no la tenemos construida. Función mirar recibe X. Vamos a construir la función mirar. Acá tenía hecho ya esta función mirar. ¿Qué va a recibir mirar? Mirar podría recibir un objeto alfa con algún nombre. Para no ponerle el mismo le voy a poner W. Pero también vamos a pasarlo por referencia, ya que conocemos este pasaje. Entonces W será un alias del objeto X. Bien, voy a pretender entonces aquí mostrar en pantalla el valor del campo A. Campo A del objeto que me pasaron. Campo A igual y sigo inyectando al flujo cout lo que sería W.A, o sea, el campo A del elemento W, y paro. Y vamos a poner el prototipo de la función. Entonces copio esto, lo mando acá al principio y le saco el nombre del parámetro formal y me queda que la función mirar recibe un alfa ampersand. Este programa es el CCC8. Ya lo tenía preparado de esta manera, lo guardo, lo compilo y maravillosamente me da un error grande como una casa, lo que era de esperar, diciéndome que el campo A es privado y por más pasaje por referencia que querramos hacer, la función mirar no tiene derecho a acceder a ese miembro privado. Bien, y acá nos topamos contra la pared. Mirar, la única manera que tendría de acceder a ese miembro privado sería siendo parte de la clase, o sea, siendo familia. ¿Sería realmente la única manera? ¿No podemos tener algún amigo al que le permitamos la entrada? ¿Y quién va a determinar que es amigo? Bueno, solamente la familia puede determinar si es amigo para entrar en casa. Entonces, esa indicación tendremos que darla dentro de la clase. Ojo, no puede la función arrogarse la amistad, o sea, el salvoconducto de entrada hacia la clase, porque si lo hiciera, violaría la seguridad con la que estamos trabajando. Es la clase la que tiene que otorgar ese permiso. Por lo tanto, aquí dentro de la clase vamos a poner el prototipo de la función mirar, que recibe un alfa ampersand. Ojo, no nos equivoquemos con el formato, porque si nos olvidamos el ampersand, por aquello de la sobrecarga, nos va a dar un error. Pero así como está puesto esto, este mirar no es el mismo que está afuera. Este mirar sí pertenece a la clase. Por lo tanto, le voy a agregar, sí, pero en minúscula, la palabra friend, que va a ser el salvoconducto. Observen que aparece en negrita. Ahora mirar, que es una función que no pertenece a la clase, es una función amiga de la clase y tiene el permiso de entrada. Compilemos nuevamente y ahora esto está funcionando de manera, no sé si está funcionando de manera correcta, por lo menos compila. Eso es lo que decía. Quiere decir que aquí cuando invoquemos a mirar, tendría que ver la leyenda campo A igual a 25. Así que ejecuto y me dice campo A igual a 25. Bárbaro. ¿No les parece maravilloso?
tan maravilloso como para volver a hacer esto con otra clase. Hagámosla con constructor y todo. Me voy a hacer otra clase. Que la voy a llamar beta. Clase beta. Va a tener un campo privado para hacer algo distinto, que sea flotante, y lo llamo B. Un campo flotante B. El constructor se llamará beta. Beta. Ahí hay una amistad que enseguida voy a cambiar. Ahora después voy a volver a esto porque a mí no me interesa que sea amiga de beta esta función que ni siquiera accede a los campos de beta. Vamos con beta beta para el constructor. Beta beta, a donde decimos que B sea igual a, por ejemplo, 3.25. 3.25. Bien. En el programa principal vamos a instanciar un objeto de clase beta que llamo Y. Y para no ser menos, vamos a pasarle a la función mirar el objeto Y. Pero la función mirar no recibe un objeto de clase beta, recibe uno de clase alfa. Bueno, sobrecarguémosla ahora que sabemos hacerlo. Y entonces que reciba un objeto de clase beta. O sea, beta. Y que sea beta ampersand. También puede llamarse W. Y acá decir, bueno, el campo B va a ser W.B. Si les da cosita, le saco el W, lo mismo. Pero esto es el alias que es local de la función. Pero esta función es distinta de esta, por lo tanto requiere su prototipo. Así que copio, pego, y esta función tiene como parámetro a beta ampersand, o sea, un hermoso ejemplito y claro de sobrecarga de funciones. O sea, qué bárbaro, la función mirar es capaz de recibir un objeto alfa y lo muestra, y un objeto beta y lo muestra, y bla 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 bla, que es todo lo que ya conocemos sobre el polimorfismo. Acá estamos viendo claramente la sobrecarga. ¿Qué era lo que tenía que poner? Lo que tenía que poner era, bueno, corrámosla así, compilemos y, ups, beta es inaccesible, perdón, B es inaccesible. ¿Y por qué? Si hice que la función mirar fuera amiga de la clase beta. No, la mirar amiga de la clase beta es la otra, la que recibe un alfa. También cosas de la sobrecarga. De estas dos, esta es amiga de alfa. Pero resulta que esta también es la amiga de beta, cuando la amiga de beta tenía que ser esta otra. Por lo tanto, venimos a corregir acá en el prototipo. Y entonces tenemos que las clases tienen una amiguita cada una. Entonces, compilamos esto, ejecutamos, campo A, campo B, y ahí vimos las dos. Bueno, qué bien, ya vimos cómo se dio el salvoconducto.
y vimos un ejemplo de sobrecarga y polimorfismo. Bárbaro. Pero demos un paso más sobre este programa. Vamos a ir al programa y vamos a hacer una función. La voy a llamar función porque mucha inventiva en este momento no tengo, así que void función que va a recibir un alfa ampersand w y va a recibir un beta ampersand z. Hagámoslo sin el ampersand. Después voy a terminar poniéndolo, pero no importa. Así miramos un poquitito. Construcción de la función. Esta función va a ser lo siguiente. Va a tomar a w.a y lo va a duplicar 2 por w.a. ¿Cuánto valía? 25. Bueno, ahora va a valer 50. Y va a tomar a z.b y lo va a cargar con z.b y lo va a cargar con z.b. Esto me molesta. Realmente le agradezco a la autoayuda esta que aparece, pero si no estuviera sería mejor. Y la voy a multiplicar por w.a. Obviamente esta porquería me va a poner alfa, ahí lo saco. Quiere decir que 3,25 que tenía esto se va a multiplicar por 50, así que me va a dar un valor, no interesa. Bien. Prototipo de función. Copiar. ¿Dónde andamos con los prototipos? Acá. Función. Bien. Y punto y coma y sacamos los nombres de los parámetros formales. Estamos recibiendo un alfa y un beta. Perfecto. Vamos a invocar a función y luego de invocar a función vamos a mirar de nuevo a ver qué pasó con los miembros de estas clases. Así que invoco a función que recibe a x y recibe a y con la intención de modificarlos. Creo que está todo, salvo que no vamos a poder acceder ni a A ni posteriormente a B porque la función no tiene acceso a los miembros privados. Pero ya sabemos cómo hacer para que lo tenga. Vamos a hacerla amiga. Entonces, no retornaba nada. Void, la hacemos amiga. Friend. Función que recibe alfa y recibe beta. Bien. Así que ya ese error que aparecía por no poder acceder tiene que desaparecer. Entonces todo maravilloso. Compilo. Epa. Y acá me está diciendo algo en la misma clase. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y lo que me está diciendo es, ¿y beta qué es? Oh. Bueno, entonces lo que hago es traer la declaración de beta antes de alfa. ¿Qué les parece?
¿Y cómo voy a acceder a beta? Bueno, a beta tengo que hacer que esta función también sea amiga. Voy a beta. Y también va a ser amiga. Ah, no, dice alfa. Si esa es amiga tuya, no es amiga mía. Bueno, eso acá no existe. Vamos a hacer que función sea amiga de ambas, pero tenemos un problema. Alguna de las dos clases tenemos que definir primero. Y la solicitud de amistad hace referencia a ambas. Entonces, cuando nos referamos a la primera va a estar todo bien, pero cuando nos referamos a la segunda sin estar declarada, vamos a tener un problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos esto rápido para que no se dé cuenta? Lo que vamos a hacer es avisar, presten atención a esto porque si no, no hay solución, ¿eh? O sea, atención, atención, antes de la clase alfa, antes de las dos clases, el problema con quién lo tengo con beta. Entonces voy a avisar como una especie, si lo quieren así, de prototipo, que beta va a existir. Class beta. ¿Se acuerdan cuando los miembros estáticos pedía que avisáramos que teníamos un miembro estático como si estuviéramos declarando una variable global? Que no estábamos declarando una variable global, estábamos avisando que iba a haber un miembro estático. Bueno, acá estamos avisando que va a haber una clase que se llama beta. Entonces, repasemos. Hicimos que la función sea amiga de alfa, hicimos que también sea amiga de beta. Por lo tanto, es la misma, mismos argumentos. No deberíamos tener problema. Acá compilamos, ejecutamos y vemos A y B antes de la función que los modifica y después de la función que los modifica, ¿qué vamos a ver? Si quieren una pausita en este punto, así se la piensan, ¿qué vamos a ver? Hicieron la pausa, lo pensaron, acertaron, no sé porque todavía no lo corrimos. Bueno, vemos lo mismo. ¿Por qué vemos lo mismo? Vemos lo mismo porque pasamos a ver el programa, pasamos X e Y a la función que los recibe por valor. ¿Se acuerdan que saqué el ampersand? Así de malvado que soy, lo saqué justamente para que pasara esto. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a poner. Va a ser un alfa ampersand. Ojo, este cambio implica ahora varias cositas. Tenemos que cambiar el prototipo. Vamos al prototipo. Esto va a ser un alfa ampersand. Y esto va a ser un beta ampersand. Ok. Pero vamos al prototipo de la solicitud de amistad. Alfa ampersand, beta ampersand, porque si no es otra cosa y no vamos a tener acceso. Alfa ampersand y beta ampersand. Y cambiamos por todos lados menos en el programa principal, donde el pobre usuario que hace esto no tiene la menor idea si esto lo estamos pasando por valor o por referencia. O sea, en el programa no cambió nada, lo que hicimos fue todo en la función. Bueno, creo que estamos listos, este va a ser nuestro programa. Compilamos, todo súper maravilloso, y ahora ejecutamos y vemos los valores que dieron los constructores, 25 y 3,25, y ahora, luego de la función, vemos que la función cumplió su cometido de duplicar el campo A, y ahora tenemos que ver el 3,25 por 50, que me está dando eso que está ahí. Si quieren hagan la cuenta. Yo sé de alguien que no quiere hacer la cuenta, y soy yo, así que pueden verificarlo ustedes. Y con esto entonces termina el programa, y vimos entonces cómo podemos acceder
a los campos privados, a los miembros privados de una clase con funciones que no pertenecen a la clase, que son externas. Y esto lo hicimos con una declaración de amistad, o sea, un salvoconducto de ingreso. Y también pudimos hacerlo para la misma función con ingresos a clases diferentes. Por lo tanto, las funciones amigas, como es el caso de la función que construimos en este programa, se convierten o pueden convertirse en un nexo entre objetos de clases diferentes. Así como los miembros estáticos de una clase eran nexos entre objetos de la misma clase, las funciones amigas pueden ser nexos entre objetos de clases distintas. Este es el último de los temas de elementos de C++. Me resultó largo en la grabación, a lo mejor porque hubo mucho desarrollo de software, mucho desarrollo de programas, pero es necesario. Bueno, acá puede empezar la música, ¿no? Música, maestro. Es necesario que ustedes lo estudien, porque estas pequeñas cosas van a ir apareciendo cuando veamos el tema de estructuras avanzadas de datos. Y resulta que van a aparecer en el momento en que sean necesarios. O sea, a priori sabemos que usaremos clases y objetos porque vamos a programar todas las estructuras avanzadas, las vamos a programar en C++, además para practicar esto que hemos aprendido. Pero en determinados problemas vamos a necesitar la presencia de miembros estáticos o resolver un problema, y la manera de resolverlo será con funciones amigas. Es decir, no sabemos cuándo esto va a aparecer, cuándo lo vamos a necesitar, y entonces tenemos que no solo saber que existe para ir a desempolvar el video, el apunte y ver cómo se usa, sino que en realidad para saber que existe tenemos que haberlo usado, saber usarlo. Así que entonces les recomiendo que vean este video, a lo mejor estos videos, a lo mejor más de una vez, que hagan los problemas que están propuestos, que no tenemos muchos, y yo les he dado problemas a lo largo de los videos. Háganlos, estos problemas. Tienen el apunte de elementos de C++, la clase de herencia o el tema de herencia lo van a ver más adelante, asociado a un tema que lo aplique directamente. Y entonces, como siempre, les recomiendo que usen este tiempo para estudiar, que hagan los problemas, que se preparen para la próxima materia, que le saquen provecho a este parate que tenemos. Cuídense, no salgan, y nos estamos viendo, si Dios quiere, muy pronto con el próximo tema. No descuiden la clase práctica, y entonces nos estamos viendo.